Gastritis por Helicobacter pylori. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Sabías que una simple molestia estomacal podría ser una señal de que el sistema digestivo necesita atención? El ardor, la pesadez después de las comidas o la inflamación frecuente no deben considerarse normales ni ignorarse. En este video vas a comprender cómo ciertos nutrientes pueden contribuir a proteger la mucosa gástrica, favorecer la salud digestiva y complementar el manejo nutricional de una de las causas más frecuentes de gastritis, la infección por Helicobacter pylori. Tengamos en cuenta que el estómago trabaja todos los días para digerir los alimentos, absorber nutrientes y apoyar funciones esenciales para la vida. Sin embargo, muchas veces solo tomamos conciencia de su importancia cuando aparecen síntomas que afectan nuestro bienestar. Acompáñame hasta el final porque conocerás estrategias nutricionales prácticas que pueden ayudarte a nutrir y reparar tu sistema digestivo para tratar la gastritis por Helicobacter pylori, mejorando tu calidad de vida. ¿Sientes ardor, reflujo, pesadez o molestias después de comer? ¿Te han diagnosticado gastritis y quieres saber qué alimentos pueden ayudarte? ¿Sabías que algunas vitaminas y probióticos pueden contribuir a proteger la mucosa gástrica y favorecer una mejor salud digestiva? ¿Qué es la gastritis y por qué aparece? La gastritis es la inflamación de la mucosa que recubre el interior del estómago. Esta capa protectora tiene la función de defender al organismo frente a los ácidos digestivos. Cuando esta barrera se debilita, aparecen síntomas tales como ardor estomacal, dolor abdominal, sensación de llenura, náuseas, digestiones pesadas. Una de las causas más frecuentes es la infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria capaz de sobrevivir en el ambiente ácido del estómago. Si no se trata oportunamente, puede aumentar el riesgo de desarrollar úlceras gástricas y otras complicaciones digestivas más severas que afectan la calidad de vida y la salud a largo plazo. Por ello es fundamental conocer el papel de ciertos nutrientes que pueden apoyar la salud digestiva, favorecer la reparación y recuperación de la mucosa gástrica y por ende contribuir al bienestar gastrointestinal. Vamos a empezar con el primer nutriente. La vitamina B9, o también llamada ácido fólico, es uno de los nutrientes con mayor importancia para la salud digestiva y la protección de la mucosa gástrica. Esta vitamina pertenece al complejo B y es fundamental para la formación de nuevas células, la síntesis de ADN y el crecimiento y reparación de los tejidos del organismo. En personas que presentan gastritis, independientemente de si está asociada por infección por Helicobacter pylori o a otras causas, una adecuada ingesta de folato puede favorecer los procesos de regeneración de la mucosa gástrica, ya que el revestimiento del tracto digestivo se renueva constantemente y requiere nutrientes esenciales para mantener su integridad. Además, la vitamina B9 participa en múltiples funciones metabólicas que apoyan el correcto funcionamiento celular y el estado nutricional general. Aunque el ácido fólico no elimina directamente la bacteria Helicobacter pylori, mantener niveles adecuados de este nutriente puede contribuir a la recuperación de los tejidos dañados y fortalecer la salud digestiva como parte de una alimentación equilibrada. La recomendación diaria de B9 para adultos es de aproximadamente 400 microgramos, por lo que es importante incluir de manera regular alimentos ricos en esta vitamina. El ácido fólico se encuentra de forma natural en diversos alimentos, mayormente en hortalizas de hojas verdes como espinaca, acelga, lechuga, col rizada, espárragos y en legumbres como lentejas, garbanzos, habas y frijoles. Incluir estos alimentos en la dieta diaria ayuda a cubrir gran parte de los requerimientos de vitamina B9 que se requiere y favorecer la renovación de los tejidos digestivos,
contribuyendo al bienestar gastrointestinal. El segundo nutriente a tener en cuenta es la vitamina B6, también conocida como piridoxina, que es una vitamina hidrosoluble esencial para el organismo. Debido a que se disuelve en agua y se elimina a través de la orina, es necesario obtenerla diariamente mediante una alimentación equilibrada. Este micronutriente participa en más de 100 reacciones enzimáticas relacionadas principalmente con el metabolismo de proteínas, aunque también interviene en el aprovechamiento de carbohidratos y grasas. Además, contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso, inmunitario y digestivo. La piridoxina juega un papel importante en la producción de sustancias necesarias para la digestión y el metabolismo de los nutrientes. Asimismo, ayuda a mantener el adecuado funcionamiento de las células del organismo y favorece la respuesta inmunitaria frente a diversas enfermedades. En personas con problemas digestivos, una ingesta adecuada de vitamina B6 puede contribuir al mantenimiento de la salud gastrointestinal y al aprovechamiento eficiente de los nutrientes. Por ello, es importante incluir regularmente alimentos ricos en esta vitamina dentro de una alimentación equilibrada. La vitamina B6 es una aliada de la digestión porque contribuye a la producción de ácido clorhídrico, una sustancia esencial para descomponer las proteínas, absorber nutrientes y proteger el estómago frente a microorganismos dañinos. ¿Y qué alimentos ricos en vitamina B6 tenemos? Las personas con gastritis pueden beneficiarse de una alimentación equilibrada que incluya fuentes naturales de vitamina B6, especialmente alimentos que suelen ser suaves para el estómago y fáciles de digerir. Algunos ejemplos son el plátano, la palta o aguacate, la papa, las lentejas y las nueces o castañas consumidas con moderación. Además de aportar vitamina B6, estos alimentos contribuyen a una alimentación nutritiva y equilibrada. Continuamos con el tercer nutriente, la vitamina C, el antioxidante que protege el estómago y ayuda a combatir el daño causado por la gastritis. Diversas investigaciones han demostrado que las personas con gastritis, especialmente aquellas infectadas por Helicobacter pylori, suelen presentar niveles reducidos de vitamina C. Esta deficiencia puede deberse a una menor ingesta de alimentos ricos en esta vitamina, a un aumento de las necesidades del organismo durante la inflamación. La vitamina C es uno de los nutrientes más importantes para la salud del estómago por sus grandes beneficios. Entre los principales destacan: su acción antioxidante ayuda a proteger la mucosa gástrica del daño oxidativo. Contribuye a disminuir la inflamación asociada a la infección por gastritis, especialmente por Helicobacter pylori. Favorece la reparación y regeneración de los tejidos de la mucosa gástrica gracias a su participación en la formación de colágeno. Ayuda a neutralizar radicales libres que pueden dañar las células del estómago y puede contribuir a reducir el riesgo de atrofia gástrica y de algunas complicaciones asociadas a la gastritis crónica. Para mantener niveles adecuados de vitamina C, se recomienda incluir diariamente alguno de estos alimentos: fresas, kiwi, naranja, limón, mandarina, tomate, brócoli. Además, es importante incorporar a los probióticos, ya que son bacterias beneficiosas para mejorar la digestión y promover una mejor salud digestiva. Los probióticos son microorganismos vivos beneficiosos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal y favorecen el buen funcionamiento del sistema digestivo. Entre los probióticos más estudiados se encuentran bacterias de los géneros Lactobacillus, Bifidobacterium y Streptococcus, así como levaduras beneficiosas del género Saccharomyces. ¿Cómo actúan los probióticos? Los probióticos ejercen sus beneficios a través de diversos mecanismos. Se adhieren a la mucosa intestinal, ayudando a proteger la superficie del intestino. Compiten con microorganismos perjudiciales por espacio y nutrientes, dificultando su crecimiento. Refuerzan la barrera intestinal, disminuyendo el riesgo de que sustancias nocivas atraviesen el intestino. Estimulan las defensas naturales del organismo. Producen sustancias beneficiosas,
como ácidos orgánicos y bacteriocinas, que ayudan a inhibir el crecimiento de bacterias dañinas. ¿Y por qué decimos que los probióticos son beneficiosos para la salud digestiva? Numerosos estudios han demostrado que los probióticos pueden mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal, favorecer una digestión saludable, reducir la inflamación intestinal, fortalecer la barrera protectora del intestino, mejorar la absorción de nutrientes, apoyar el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario, contribuir al bienestar digestivo general. Por estas razones, son considerados aliados importantes para mantener una buena salud intestinal y favorecer la recuperación del equilibrio digestivo. ¿Cuáles son las fuentes naturales de probióticos? Los probióticos pueden obtenerse a través de alimentos fermentados que contienen microorganismos vivos beneficiosos. Entre ellos tenemos el yogur natural con cultivos vivos, el kéfir, el chucrut, que es la col fermentada, el kimchi. Y también existen suplementos probióticos con alto contenido de bacterias vivas y activas, capaces de multiplicarse para repoblar la flora intestinal. Finalmente, también es importante incorporar algunos hábitos simples que facilitan mejorar la salud digestiva y favorecer la recuperación del estómago. Entre ellos se encuentran masticar los alimentos lentamente y sin prisas, reducir el consumo de alimentos muy irritantes que puedan empeorar los síntomas y priorizar frutas, verduras y alimentos frescos dentro de la alimentación diaria. En conclusión, combatir la gastritis no depende de un solo alimento ni de una solución rápida, sino de un conjunto de hábitos que favorecen la salud digestiva de manera integral. Una alimentación equilibrada puede aportar nutrientes que participan en distintos procesos relacionados con la recuperación y el bienestar del sistema digestivo. Además, cuando existe un déficit nutricional o los requerimientos no pueden cubrirse adecuadamente a través de la alimentación, la suplementación puede ser una herramienta para cubrir estos déficits. Recuerda que el estómago posee una extraordinaria capacidad de recuperación cuando recibe los nutrientes adecuados y el cuidado que necesita. Los hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en el bienestar digestivo. La prevención comienza con pequeñas decisiones que repetimos cada día. Por eso, cuida tu alimentación, escucha a tu cuerpo y recuerda que los cambios sostenidos en el tiempo pueden generar grandes beneficios para tu salud. Si este contenido te resultó útil, suscríbete. Y si conoces a alguien que esté enfrentando problemas digestivos, compártelo. Cada semana estaré compartiendo videos como este para seguir aprendiendo sobre nutrición preventiva. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.